Ok, vamos a continuar, hermanos. Alégrese, alégrese, alégrese. Recuerde que nuestro gozo no es externo. Nuestro gozo como cristianos no viene de afuera hacia adentro. Nuestro gozo es de adentro hacia afuera. Los que somos nuevas criaturas, los que por la operación de Dios nos ha dado un nuevo corazón y amamos lo que antes aborrecíamos y aborrecemos lo que antes amábamos y batallamos y luchamos contra el pecado. Amén. Así que con gozo, recuerde que esto es fruto del Espíritu Santo. No es que si se divide en nueve frutos, sino que me explicaba mi primer pastor que tuve, que es una naranja, me decía, es como una naranja, los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Y cada gajo, pero se compone del mismo cuerpo. Y es amor, es el primer fruto manifiesto del Espíritu Santo. Recuerde que cuando somos nuevas criaturas, esto es básico, hermanos, para empezar, porque voy a hablar a la iglesia, siempre hablo a la iglesia, pero sé que Dios ha producido, como dice en Filipenses 2:13, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Ayer me hablaron algunos que me decían, conseguí su teléfono, a qué horas va a ser el culto y pero de los que me hablaron no vinieron, bueno, ya vendrán. Y es para los que Dios trae, para los que Dios va a alcanzar aquí y para los que Dios va a alcanzar también a través de las redes sociales, de la grabación, y hay que estar allí pugnando, hermano, porque hay demasiada información que no es buena, sino que solo turba la mente, ¿sí? Así que es necesario que estemos orando, hermanos, y comparta. Recuerde que es compartir el evangelio. Comparta las predicaciones que se hacen en esta iglesia, en este momento. Muy bien. Así que el fruto es amor. Recuerde que la regla de interpretación es que en una lista, en un versículo, la palabra que aparece primero es de mayor importancia que la que le continúa. Sí, lo hemos explicado, ¿verdad? Eso está claro. Así que ¿en qué lugar aparece la palabra gozo? En Gálatas 5:22. Dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. ¿Es importante o no es importante el gozo? Hermano, el gozo es muy importante. Tan importante como el amor. El gozo en el cristiano es crucial, hermano. Si usted pierde el gozo, hay que ir a buscarlo a algún lugar, hermano. Y hay muchos hermanos que si son hermanos y nacieron de nuevo, no pierden la salvación. La salvación no se pierde, se pierde el gozo de la salvación. David le dice a Dios en el Salmo, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Cuántos están gozosos, hermano? Amén, 2 de este lado. ¿Cuántos están gozosos, hermano? Aleluya. ¿Cuántos hablan en lenguas? Dice, gloria a Dios, hoy estoy de pie, hoy tengo gozo, porque eso es lo que nos mantiene, hermano, el gozo. Y si perdemos el gozo, pues ya estamos casi, nos tiene el diablo casi listos, pero nosotros debemos siempre estar. ¿Y qué puede quitar el gozo? Vamos entrando en materia, diga conmigo, la culpa. Son 3 cosas. Puede ser el orden, primero la culpa, luego la vergüenza, luego la acusación y viceversa. Es algo que gira así en la vida de nosotros, los seres humanos y los cristianos. ¿Qué es lo que nos puede quitar el gozo? Le dije, la culpa. ¿Qué culpa? El pecado que cometemos. ¿Qué otra cosa? La vergüenza que nos produce el pecado. Y la acusación. Nuestro enemigo, el diablo, es acusador. Él te dice, peca. La gracia de Dios te dice que si confiesas tu pecado, Él te perdona y con la sangre de su Hijo te lava y te limpia de toda maldad. Y tú dices, ¿será cierto, diablo? Y el diablo dice, amén. Y luego tú pecas y yo peco y el diablo llega y dice acusadoramente, no tienes remedio. O sea que Él nos tienta, nos provoca a pecar y cuando pecamos luego nos acusa. Hermano, y no solo nos acusa el diablo, nos acusa nuestra conciencia. Y también nos acusan los siervos de Satanás, que a veces están en las iglesias y están, pero es que tú y eres cristiano, pero esto y esto y esto. Así que, ¿qué es lo que roba el gozo? Le dije, la culpa, la acusación y la vergüenza. Y muchas veces, hermano,
Siendo cristianos, no aplicamos la teología, no aplicamos la doctrina. Hermano, es inevitable que usted peque. Es inevitable que yo peque, que yo falle. Y si ya, ¿qué debo hacer? Ir al Señor. Ya fallé, pequé y tengo que ir al Señor y decirle ¿qué? Perdóname, Padre. ¿Para qué vas a seguir martirizándote, siendo allí como un punto en el cual el diablo está pegue y ahí estás con tu culpa, tu vergüenza y la acusación del diablo? Y a muchos no los acusa el diablo, hermano, se acusa individualmente. Y les dice, ya confiesa tu pecado y acepta el perdón de Dios. Hay gente que dice, no, es que mi pecado es muy grave. Cristo pagó por ese pecado. El único pecado no perdonado es el pecado no confesado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que ir al Señor y decirle, Padre, he pecado, he fallado. No hay hombre perfecto. No hay ser humano que nunca peque y siempre haga lo bueno. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé fuerza, terminar de aprender, porque siempre estamos aprendiendo. Somos, como dice el dicho, aprendices de todo, maestros de nada. Siempre estamos, hermano, debiendo ser ya maestros, dice Hebreos 5. Tenemos nosotros, hermanos, que tener los sentidos ya ejercitados por el discernimiento, por el uso en las decisiones entre el bien y el mal. Nosotros tenemos que madurar ya, debiendo ser ya maestros. Ya tenemos que saber cómo bregar, cómo batallar, cómo luchar contra el pecado. No es posible que todavía sigamos ya siendo adultos en la fe, que todavía sigamos tropezándonos con los mismos problemitas, hermano, cuando ya eso debería de haber sido superado. Hermano, ¿y qué hago cuando peco? Me arrepiento, pido perdón. Porque si usted no va a Dios y le dice, Señor, perdóname, he pecado, el diablo te acusará. Y eso te va a dar vergüenza. Y tú vas a decir, ¿cómo voy a orar? Llegas a orar y ¿qué te dice el diablo? Miserable pecador. Y tú dices, Señor, no, ¿yo a qué me acerco a Dios? Si tú eres santo, santo, santo y yo soy pecador y soy malo. Sí, es verdad. Pero el que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor. Y esa es la hermosa gracia que tenemos nosotros, hermano. Yo ahora estoy preguntando por qué le pusieron grace, es en inglés gracia, al huracán que azotó el norte de Veracruz. Yo digo, gracia. No, de hecho estaban pensando cambiarle el nombre, creo, hoy por ahí. Hermano, eso es lo hermoso de la gracia, que Dios nos perdona. ¿Qué tienes que hacer cuando peques? Pídele a Dios que no peques en lo mismo y seas maestro en el pecado. No, hermano, presentemos batalla. Digámosles al Señor, Señor, fortaléceme, no es posible, yo soy tu hijo, ya tengo 50 años en la iglesia, no de edad, en la iglesia. Padre, y no avanzo. Y sigo en el mismo pecado. ¿Y eso qué nos provoca? Vergüenza. ¿Y la vergüenza qué hace? Porque ¿de qué estaba yo hablando? El gozo. ¿Qué pasa con el pecado no confesado? Nos roba el gozo. El diablo aprovecha y nos roba el gozo, hermano. Y al rato tú vienes a la iglesia, vienes a la congregación, ves hermanos y dices, bueno, ellos sí pueden alabar porque ellos no son como yo. Yo soy malo, soy pecador, tengo pensamientos malos. No, hermano, la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Todos pecamos. ¿Y qué necesitamos? Confesar con nuestra boca. No permitas, no estés callado. Hay una historia que me gusta mucho porque ilustra esto. Dice que era una hacienda hermosa, hermano, con un lago y los patos, los gansos de la abuela. Y ahí estaban los muchachitos ya en edad de la adolescencia, y era un tiempo hermoso, y ya pues tenían labores repartidas, y ya les decía, bueno, tú recoges la casa, tú trapeas, y los papás también tenían sus labores repartidas, y así estaba. Pero en un día de esos, el muchachito estaba con la resortera, el tirador, y ¿cuál era su juego así de adrenalina? Tiraba la piedra y su gozo era pasarle lo más cerca a la cabeza del ganso. Y ahí está. Y en una de esas le pasó tan cerca que le acertó y lo mató.
Y ahí le puso peso y lo hundió en el agua y volteó. Ya después de comer, dice la abuela, ¿quién va a lavar los trastes hoy? Y la hermanita voltea y le dice, mi hermano los va a lavar. ¿Pero cómo si a ti te tocaba? No, dice, mi hermano los va a lavar. ¿Verdad, hermanito? Y él entendió que ella lo había visto. Y dijo, sí, yo lo voy a hacer. Y así lo trajo una semana. ¿Y quién va a recoger las recámaras? Y la hermanita volteaba a verle y decía, mi hermano va a recoger la recámara. ¿Y quién va a ir por el mandado? Mi hermano. Y así estaba este niño. Hasta que sale al corredor y ahí estaba la abuela en la mecedora con su tejido. Y le dice, ¿qué? ¿Ya vas a hablar conmigo o todavía? Y ya se fue acercando. ¿De qué, abuela? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu hermana te siga esclavizando por no confesar que tú mataste al ganso? Y ya lo sabes, abuela, ya lo supe desde el primer día. Te vi por la ventana. Hermano, ¿hasta cuándo vas a permitir que el diablo te siga robando el gozo? ¿Hasta cuándo? Ve a Dios, ve a papá. Papá no lo sabe. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, es que oí tu voz en el huerto y como estaba desnudo tuve miedo y me escondí. Hermano, Dios no quería información, Dios quería confesión. Si Adán le hubiera dicho, he pecado. Dios no le estaba pidiendo. ¿Dónde estaba? Dios es omnisciente, omnipresente. Él estaba allí, Él está. Cuando tú y yo pecamos, ahí donde tú dices, aquí nadie me ve. No hay lugar en que estemos. Dios conoce nuestro corazón. Mire, ni siquiera hemos el pensamiento y Él ya la sabe, hermano, lo que vamos a hacer, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Así que ¿hasta cuándo vas a permitir que el diablo te robe de continuo el gozo? Ve y dile a papá, papá, soy débil en esto, ayúdame. Y verás que eso va a pasar y Dios te va a dar la victoria y luego eso te va a dar fortaleza en la fe y vas a decir, si pude vencer el alcohol, si pude vencer en el Señor la adicción, etcétera, etcétera, si pude dejar la fornicación, si pude dejar esto, si pude dejar el otro en el Señor, dime qué cosa no podremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Así que yo quiero predicarte de esta carta preciosa, hermano, de Filipenses. Y te pido que tengas tu Biblia abierta. Hoy no va a haber escrito allá, le apagué la televisión. Se las voy a cambiar. ¿Sí? En la didascalia, en la didáctica. ¿Por qué, hermanos? Porque quiero que use su Biblia, que abra su Biblia, abre tu Biblia, usa tu Biblia, marca tu Biblia. Tengo mi Biblia en el teléfono. Bueno, luego hablamos de eso. Sonríe, el Señor le ama. Use su Biblia así, hermano, como esta. Use su Biblia. Vaya a Filipenses. ¿Qué pasa en Filipenses, hermano? Es un himno al gozo, a la alegría. Es tan hermoso. Mire, en el capítulo 1, 4 veces aparece la palabra gozo. En el capítulo 1 aparece la palabra gozo. En el capítulo 7, se va de jonrón, aparece 7 veces la palabra gozo, regocijo, contento, ¿sí? En el capítulo 3 aparece una vez la palabra gozo. Y en el capítulo 4 aparece 5 veces la palabra gozo o contento o regocijarse. Así que 4 más 7 más 1 más 5 da un total, ¿sabe? En esos 4 capítulos de la carta de Pablo a los Filipenses aparece 17 veces. Es una barbaridad, hermano. Los que estudiamos la Biblia buscamos las verdades centrales. Diga conmigo, la verdad central. Entonces, si se repite el concepto gozo, regocijo, contento 17 veces en 4 capítulos, es una barbaridad. Es un canto, es un himno de alegría, hermano, donde Pablo le está diciendo a la iglesia, regocijaos. Capítulo 4 de Filipenses. Mueva su Biblia, hermano. Esta no se descarga. Y no le vaya a hacer con el dedo así para que corra, no. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, tiene un subtítulo hermoso, dice regocijaos en el Señor siempre. Hermano, mucha gente busca el gozo, pero se gozan en la riqueza,
se gozan en su físico, se gozan en muchas cosas, en logros, pero aquí Pablo está hablando del gozo del Señor. Como dice en Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y sabemos que es tan importante porque Dios es amor. Pero de allí continúa ¿qué? Gozo. Y este gozo no depende de las circunstancias. Y eso es de lo que Dios me bendijo leyendo nuevamente la carta a los filipenses. Y dice en Filipenses 4:4, regocijaos, ¿sí? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, vuelve a repetir y no habla de gozo, sino habla de ¿qué? Gozo. Dice, gócense de una manera, pero exultante, hermano. O sea, gózate en el Señor. Y dice, gózate en el Señor. ¿Y qué otro adjetivo tiene? Con signos de admiración. Siempre. Gózate en el Señor, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? En la 14ª. Siempre. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Cuando ya saliste de una crisis, cuando ya remitió la enfermedad, cualquiera que sea, hermano. Ahora está de moda el coronavirus y que te ponen 10 días en cuarentena, apartado, no sé cuántos días los ponen. Pero imagínate el que sale, hermano. ¿Y si vio cerca la muerte? ¿Cómo sale? Pues ya salí, ya salí de la... No, hermano, ¿cómo sale? Alabado sea el Señor, hablando hasta en lengua, ¿sí o no, hermano? ¿Se ha agradecido? Porque ¿quién es el que te sacó de ahí? ¿Por qué cayeron 10,000 y tú no? Porque Dios te guardó, porque Dios tiene un propósito, hermano. Y tú tienes que salir ¿cómo? Con gozo, dile, Señor, gracias. Pero lo que debemos de aprender para crecer, hermanos, en la gracia y en el conocimiento, es aprender, porque esto se aprende. Mire, hay cosas que se ejercitan, ¿sí? Dice el sentido de la responsabilidad. No nacemos con sentido de la responsabilidad. Y más si tuvimos padres irresponsables que nos malcriaron, que cuando rompíamos algo, ellos decían, ay, déjalo, está chiquillo, yo lo pago. Que cuando cometía uno una falta decía, ay, pero es que es niño. Y eso se nos queda grabado. Y nos malcriaron, no nos formaron, nos deformaron e hicieron unos Frankenstein. Hay muchos padres que eso hicieron con sus hijos. Imagínense, y venimos sin sentido de responsabilidad. Hermano, el padre tiene que sí o sí ser partícipe, voy a dar una palabra política, coadyuvar en que el hijo forme responsabilidad, porque luego llegan a los 30, llegan a los 40, llegan a los 70, hermano, y se mueren viejos, inmaduros, irresponsables. Y eso es una tragedia. En verdad, ¿cuántos están entendiendo esa parte? Es una tragedia. Oye, está bien que tú digas, bueno, pecados de los pecados de mi juventud, no te acuerdes, Dios. Es el salmo, ¿verdad? Oh Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Está bien decir, fueron pecados de mi juventud, hermano, pero ya si tienes más de 60, hola, buenas tardes, ya llegamos. Y todavía eres irresponsable. Se está cayendo el techo y estás esperando que llegue un ángel y lo repelle. No, tienes que hacerlo tú o ver que se haga. Tienes que tener el sentido de la responsabilidad, y con eso no se nace, hermano, se enseña, se aprende, se practica. La manera de aprender es hacerlo. No es que usted lo sepa aquí intelectualmente, es que usted tiene que hacerlo para que entonces se haga una verdad en nuestras vidas. El sentido de la responsabilidad. Ahora, el gozo. ¿Se puede ejercitar el gozo? Sí. Tenemos que aprender, hermano. Tenemos que enseñarnos. Esto es lo que está hablando Pablo en el capítulo 4. Dice, he aprendido. ¡Wow!
Yo me quedé anoche que lo leí, y yo digo, wow, esto es impresionante, hermano. Que se puede, que se debe aprender a estar contentos. Mucha gente cuando le predico me dice, sí, pastor, ya entendí, pero ¿cómo lo hago? Y es donde muchas veces nos falla a los predicadores. Usted dice, sí, ya aprendí, tengo que aprender a estar contento, pero ¿cómo? Y es lo que vamos a ver con el favor de Dios. Aprender a estar. Pablo dice, he aprendido. Pablo dice, he aprendido. Hermano, ¿se aprende o no se aprende? ¿Cuántos ya aprendieron a ponerse la mascarilla? Las primeras veces que hacía uno, acá la traía uno de moño, ¿sí? O en la muñeca se la ponía uno y dice, no, ay, no te protege si no es vacuna. Ahora ya se ve uno en el espejo y ya tiene uno marcas ya diferentes. Está bien que esté uno ya arrugadito, pero estas son nuevas, hermano, estas marcas del coronavirus. Y se va a ir, va a pasar, porque todo pasa. Va a pasar el COVID, va a pasar esta pandemia, va a llegar otra, pero también va a pasar. Hermano, la salud pasa, las riquezas pasan, la pobreza pasa. No para siempre estará caído el justo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, y los que la guardan permanecen para siempre. Hermano, no se confunda. No permita que el cúmulo de información lo desenfoque. Enfóquese, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Estamos contra el padre de mentira. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que busca? Que tanta información mediática que se le conoce, los medios, las redes sociales, hermano, ya estás aterrorizado, no espantado. Y si estás espantado, no estoy espantado. Lo que le sigue de espantado, porque solo tu memoria está saturada, llena de información siniestra. Ya la gente anda con gastritis, colitis, insomnio. Se ha disparado las enfermedades psicosomáticas, psiquiátricas. Los farmacéuticos están vendiendo droga controlada, dicen ellos. Mentira, no la controlan. Clonazepam, diazepam. ¿Qué es eso? Son derivados del opio. Es droga legalizada como le gusta al hombre, pero están dependiendo de la droga. Hermano, nosotros debemos depender, debemos de confiar, debemos de ser en nuestro sustentador. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Él es nuestra confianza. Debemos estar parados, fuertes en la roca, hermano. Dice, cuando desmaye mi corazón, sí se oye, cuando desmayare mi corazón, le dice el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Hermano, ¿a dónde vamos a recorrer en la pandemia, en todo lo que está? Y no solo es pandemia, ahora fue huracán. Ya tengo las 2 vacunas y te va a librar del huracán. No te libra la vacuna del huracán. No te libra de los secuestradores, que se le vaya un balazo a un ladrón. No te libra. El que guarda nuestras vidas se llama Jehová de los ejércitos, por amor a la obra de su Hijo. Aleluya. Así que puedo aprender a estar contento. Se debe aprender a estar contento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Wow. Eso es importante. Pablo le dice que él estaba en prisión en esta carta de Filipenses. Y él le dice, pero mis prisiones han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es lo que le gozaba Pablo? Que el evangelio prosperara, porque él era enviado a predicar el evangelio. ¿Se da cuenta? Ellos empezaron en Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires. De ahí viene la palabra martureo. De martureo viene mártir. Y empezarán aquí en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Y hasta dónde fue a parar Pablo? De Jerusalén hasta Roma, hermano. Allá estaba en una prisión, allá fue a parar a Roma. Sí, perseguido político por el gobierno, por el imperio romano, y perseguido religioso por el imperio judío. Era un perseguido. ¿Y por qué?
porque era un delincuente, un ladrón, un asesino, un secuestrador, un parricida. No, por la esperanza que él predicaba. Y esa esperanza, decía Pablo, no me avergüenza, es Cristo. Y en esa prisión y en ese peligro de muerte, porque él estaba esperando el proceso en Roma. Y él le dice a los filipenses: pero yo sé que por sus oraciones seré liberado. Pero de todos modos, dice, no me arredro, porque para mí, ojo lo que dice Pablo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Hay alguien vivo esta tarde? Hermano, que eso debe ser no solo de Pablo, se debe hacer rema en nosotros y poder decir, porque para mí el vivir es Cristo. Hermano, ¿el vivir es quién? Es Cristo. Eso es enfocarse. Eso es lo que me asombra de la vida de Pablo, hermano. Es cautivante, hermano. Ahora, ¿y solo es Pablo? No. Dice Pablo: imítenme a mí. Pablo está diciendo: como yo soy, tú puedes ser. De este lado voy. Pablo dice: ¿ves cómo soy yo? Tú también puedes serlo. Que realmente, hermano, porque de eso estamos necesitando la iglesia. Varones y varonas valientes y esforzadas. Que cuando el diablo haga ¡bú!, yo no salga huyendo. Y le digo: no, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es, ¿qué decía Pablo? Es ganancia. Si él le dice a los filipenses: yo deseo irme y estar con Jesucristo, pero veo la obra, dice, y por la necesidad de la obra, pues me tengo que quedar. Y en eso estoy, dice. Imagínense. Nosotros estamos como la vacuna, vitamina C, vitamina E, vitamina H, Y, J, B y Z. ¿Y qué más sube las defensas, hermano? Lo que sube tus defensas: Jehová, ese escudo alrededor nuestro. Él es el que pelea nuestras batallas. ¿Quién es tu refugio? Nuestra ciudad amurallada, nuestro castillo fuerte, debe ser Jehová. Bienaventurado el hombre cuya confianza está en Jehová. Bienaventurado, feliz, muy feliz aquel cuya confianza es el Señor. Mi confianza está en el Señor. De Él dependeré. Aleluya. ¿Y qué cantábamos? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Hermano, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese nada está incluido todo. ¿Cuántos llegaron? Mira, hasta la nena ya está diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Está hablando en lengua. Así que los niños, dice: ¿no has oído que de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? Cuando los niños están cantando, están alabando, eso es olor grato a papá. Así que alegrémonos, hermano. Entonces Pablo les está diciendo: regocijaos, regocijaos. ¿Pero en quién? En el Señor. ¿Y cada cuánto? Siempre. Ese es lo que Pablo les está diciendo. Estoy en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 4, donde él dice: regocijaos en el Señor siempre. Y repite: otra vez os digo, regocijaos. Mire, Pablo ocupaba esto. Los que se dedican a la enseñanza, ¿sí? Lo que es la didascalia, que es la doctrina, la enseñanza. Nosotros usamos la repetición. Pablo, si usted regresa al capítulo 3 de Filipenses, dice así, y es hermoso los subtítulos que yo vi en esta Biblia de estudio, porque son muy certeros, hermano. Y aquí en el subtítulo del capítulo 3 dice: prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esto es clave. Gozaos ¿en quién? En el Señor. Porque no estamos hablando del gozo que tiene el mundo. Nosotros estamos hablando del gozo que Dios nos da. Ahora, básico. ¿Quién puede tener el gozo de Dios, el amor de Dios? Aquellos que ya son nuevas criaturas. Llega Nicodemo a ver al Señor Jesús y le dice: Rabí, Raboni, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y ante tal elogio Jesús no se chifló. Era un principal de la religión judaica, y él le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Amado, amada, yo hablo a la iglesia, pero hablo a los que ya nacieron de nuevo, porque si usted no ha nacido de nuevo, usted puede recibir la enseñanza, pero no puede accesar a esa bendición.
usted tiene que ser nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17. En Juan dice, a lo suyo vino, Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios no nacen de voluntad de hombre. O sea, tu papá y tu mamá se juntaron y naciste tú. Los hijos de Dios, dicen, no nacen de voluntad de varón ni de varona. Los hijos de Dios nacen por voluntad, a su nombre, gloria, por voluntad del Padre. Al Padre le plació darte vida. Ay, ay, ay. Al Padre le plació darte vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, pero a Él le plació, a Él le dio la gana. Cuando estabas muerto, muerta, pecando, adulterando, contaminando el templo, Él dijo, apártemelo. Bienaventurado aquel al que tú escogieres para habitar en tu casa. Bienaventurado, hermano. Dios nos escogió. ¿Por qué? ¿Qué vio en nosotros? Mejor dicho, ¿qué no vio? Lo vil, lo necio, lo despreciable. Allí en el fango, en el lodo. De allí nos sacó el Señor, a su nombre, gloria, hermano. Porque eso es lo hermoso. A esto venimos ¿a qué? A recordar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, que Él tuvo misericordia de nosotros, que nos vio allí. Yo no sé su vida, siempre lo digo, pero yo conozco mi vida y sé de dónde me sacó el Señor. Sé quién era. Profundamente lo sé. Y muchas veces con profunda vergüenza lo confieso. Pero me gozo en su misericordia. Él nos dio vida. Es claro, en Efesios dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él nos dio vida, hermano. Y Pablo, cuando da testimonio a los corintios, él les dice, de modo pues, hablando del ministerio, dice, somos embajadores y este ministerio es el que Dios nos dio. ¿Cuál? Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, si usted no puede hablar de esto, porque esto es básico, de modo pues que si alguno está en Cristo, presente, nueva criatura es, las cosas viejas, o sea, lo que yo era antes, ya no lo soy. Si alguien me dice que es cristiano, pero sigue en su vida vieja, yo le digo, no, tú no eres cristiano, tú eres mundano y estás engañado, estás autoengañado. Si tú estás practicando el mismo pecado que practicabas antes de que Cristo llegara a tu vida, tú no has nacido de nuevo. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Andamos en novedad de vida, hermano. Si usted no ha cambiado, si usted sigue siendo el mismo mal hablado de antes, hermano, no hay novedad, no hay una nueva criatura. Que la gente pueda hablar de usted, pero de cosas pasadas, es que ese era, es que esa era, sí era, ya no soy. Aleluya. Eso es lo que debemos tener claro. Entonces, esta predicación, ¿quién puede accesar? Todos no, solo los nacidos de nuevo. Aquellos que no han nacido de nuevo, para ellos es, pues sí, es edificante, es motivante, es de desearlo, pero no puedo si no le pido a Dios y decirle, Señor, sé que tú eres el único que da vida. Ten misericordia de mí, dame vida. Pida, pero pida con fe, no dudando, y será hecho. Dile al Señor, Señor, cambia mi corazón. Yo entiendo, pero ¿cómo le hago? Lo he platicado muchas veces, le predico a veces a gente así o gente asá. Le prediqué a un homosexual y le prediqué de tal manera, hermano, que ese hombre me dijo, tiene razón, pastor, ya lo entendí. Digo, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué me dijo? El problema es que a mí me gusta ser homosexual. Pero no me quedé ahí, le digo, vamos a orar y le vas a decir a Dios que te quite ese vicio, que ya no te guste ser homosexual. No quiero. Dijo, pues entonces hasta ahí llegamos. Hay gente que sí, hermano, lo entiende y lo reconoce. Dice, sí, pero me gusta esta vida que llevo. Pero hay otros que dicen, sí lo entiendo y quiero cambiar, pero ¿cómo cambio? Esto es lo que vamos a ver, aunque sea un breve punto. Pablo dice, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y vamos a ver el contexto. ¿Cuál es la situación que Pablo estaba viviendo? Pero antes de ir a ver eso, vamos a ver que Pablo está utilizando la repetición. Y en Filipenses capítulo 3 estamos leyendo que Pablo le dice a la iglesia en Filipos, atención, Pablo le dice a la iglesia en Filipos,
porque estaban los judaizantes, estaban los que donde Pablo iba, ellos iban, hermano, porque los enemigos querían cooptar, querían volver a meter en prisión a la iglesia, como le dice Pablo a los Gálatas, la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y vienen los religiosos y vienen los enemigos y dicen, no, pero es que tienen que circuncidarse, pero es que tienen que guardar el sabbat, pero es que no tienen que comer esto y aquello. Por eso Pablo les dice muy duro: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas. Aquí dice el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y le da el consejo, les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién le llaman los mutiladores del cuerpo? A los judaizantes, porque ellos le decían a la iglesia gentil, y en Filipo no había casi judíos. Si usted estudia la epístola, la carta a los filipenses, casi no hay mención al Antiguo Testamento. Y dice uno, ¿por qué? Esto no es una carta bíblica, sí, pero Pablo no les habla del Antiguo Testamento porque la mayoría ahí en esta colonia romana, en Filipos, eran gentiles. ¿Qué gentiles? No eran judíos, como usted y como yo no eran judíos. Así que Pablo no se pone a poner el fundamento del Antiguo Testamento, pero sí les dice, esos que quieren que ustedes se circunciden, imagínense, los judaizantes querían que se circuncidaran gentiles, y ellos no eran del linaje de Israel según la sangre. Así que Pablo les llama perros, les llama malos obreros, y les dice que se cuiden de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué les llama Pablo mutiladores del cuerpo? Porque querían circuncidarlos, usa la figura, pero también porque ellos llegan y quieren apartarlos. Mire, ¿cómo es que actúan los judaizantes, los mesiánicos, los de otros grupos? No, ellos no predican el evangelio a gente que no ha oído. No, ellos llegan donde ya hay iglesia y ahí empiezan a decir, sí, pero es que mira, no es así, y esto y el otro, y quieren reducir y quieren volver a meternos en esclavitud, pero no hay que permitirlo. Así que les dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Antes de ver, quiero ver un punto que Pablo está usando. Le dije que es que la repetición. Diga conmigo, repetir. Hermanos, los que enseñamos, repetimos. A veces dice, bueno, ¿y por qué en lo que estamos hablando busque Deuteronomio capítulo 6? Está desde el capítulo 4, pero yo creo que el capítulo 6 es muy claro en este punto. Pablo ve a la iglesia como sus hijos. Pablo es un maestro. Él dice que él es apóstol, maestro, predicador a la iglesia. Y los maestros, ¿qué hacen con las clases? Las repiten y las repiten y las repiten. Hermano, porque es básico para que a alguien se le quede grabado, hay que repetir. El médico, ¿cómo se hace médico, hermano? ¿Cómo se hace médico el médico? Repitiendo. ¿Y cómo se compone el cuerpo? ¿Y qué son los sistemas que funcionan en el cuerpo? Y se hace médico como memorizando. El licenciado, el litigante, ¿cómo se hace abogado? Memorizando la Constitución y cómo se apela y cómo esto y cómo el otro. Y así, hermano, cada carrera, ¿cómo se hace? Memorizando. Es que no es más el otro, lo que pasa es que el otro se dedicó en lo que el otro andaba jugando fútbol, en el antro de todos los fines de semana, haciendo de todo. El otro se dedicó a memorizarse las partes del ser humano, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Por eso alcanzó el título. Pero cualquier otro también lo puede alcanzar. Pero hay que dedicarse, diga conmigo, dedicarse. O sea, se enfocó, diga conmigo, se enfocó. Es enfocarse, hermano. Es decir esto. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús. Hermano, ¿qué tenemos que hacer en esta era de turbación, de turbulencia? Enfocarnos. ¿Y enfocarnos en quién? ¿En las noticias de las redes? No, enfocarnos en Cristo Jesús.
Dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro se echa a andar en el mar. Dice, Señor, si eres tú, di que vaya a ti. Y Jesús le dice que viniera. Y él empezó a caminar. Pero cuando quitó los ojos de Jesús, empezó a ver lo fuerte del viento. Empezó a ver lo alto de las olas. Y entonces le entró pavor y se comenzó a hundir. Y Jesús se acerca y lo saca y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué tuviste miedo? Porque si te falta fe, te sobra miedo. Si te falta fe, te sobra miedo. Si te falta fe, te sobra miedo. Tenemos que enfocarnos. Y es lo que Pablo hace. Dice, todo lo que he alcanzado, lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3. Él dice, todo lo tengo por basura. Dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, enfóquese, dígale que está a su lado, hermano, en esta infodemia, porque así le llaman a la pandemia de información por los medios, por las redes sociales. ¿Cuántos están atascada la memoria, hermano? De tanta información, del virus, del beta, del esto, del otro, que viene así y que ahora viene del otro lado y ahora viene el virus. ¿Y sabe qué me causa jocosidad? Que mucha gente cuando comienzan los terremotos son expertos en terremotos, hermano. Y empiezan a hablar y tú en la comida dices, es que el terremoto, sí, pero es que las placas tectónicas. Y yo digo, wow, ¿cómo sabe? No, es un periquito que siempre está pegado en las redes sociales, ¿sí? Ahora son expertos en la guerra de Afganistán con los talibanes y todo. Tú los oyes, hermano, no son unos árabes. Aprendices de todo, maestros de nada, saben de las vacunas, de no esto y el otro, y aprendices de todo, maestros de nada, porque lo que tienen es una congestión de información y le están llamando infodemia, pandemia de la información. Y lo que Pablo nos dice que es que él se enfocó y nosotros tenemos que enfocarnos. Dígale de nuevo al que está a su lado, hermano, enfóquese. Pero una cosa haga, ponga los ojos en Jesús, porque el diablo lanza bombas de humo. Y ahí está la gente en las redes sociales, hermanos, y ahora esto, y ahora quién viene, y ahora viene el otro, y ahora nos atacan por acá, y ahora nos atacan por allá. ¿Y quién te lo dice? Gente sin evidencia. No, es que con la vacuna nos van a meter el chip, y vieras cuánta gente no se vacunó y cuánta gente murió. ¿Y a quién le reclamas? Porque eso, y pastores, hermano, se autonombran, y dicen, no, es que viene el chip. Yo le digo, teológicamente es errático. Pero como no tienen, y la iglesia, por eso a nosotros nos va la vida en que usted aprenda, sepa dar razón. Mire, según la marca que nos meten por la vacuna, ¿en qué está sustentada? Es que es la marca de la bestia. Punto número 1, la marca de la bestia para apostatar tiene que ser voluntario. No vas a poder comprar ni vender. Te van a decir, aquí está el mundo y el sistema, y si no entras aquí, tú quedas proscrito. Entonces tú voluntariamente vas a decir, no, pues márquenme. No te van a poner la marca ni meter el chip a escondidas tuyas, porque entonces no opera. Tiene que ser apostatar. ¿Qué es apostatar? Yo, ante lo que veo, digo, ¿sabes qué? Ser cristiano, seguirte, Señor, yo ya me cansé, nos vemos. ¿Te vas al infierno? Pues ya, ni modo. Eso es apostatar. Es que dejes de creer en el Señor y voluntariamente tú decidas volverte atrás. Pero no es de que a escondidas te metan el chip. Y usted ya me conoce cuando me dice, es que nos van a meter el chip. Le digo, pues también ahí te pueden meter recarga. Sí, porque es que de brutos hasta espantan, hermano. Porque no saben la Escritura, no saben la Biblia. Es que la vacuna es peligrosa. Le digo, sí es peligrosa la vacuna. Ya se les olvidó que los laboratorios dijeron que no se había probado y los gobiernos dijeron, pues ya aquí, claro, lo ideal es que se pruebe en ratones, en conejos, pero si esperaban, se acaba media humanidad. Es riesgosa. Les digo, sí, pero es más riesgo no vacunarse. Y en proporción los que se mueren son menos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vacunarse.
Le tienen miedo a la vacuna y no le tienen miedo a la comadre. Le tienen miedo a la vacuna y no le tienen miedo al compadre que las anda chuleando. O sea, incongruencia. No le tienen miedo al pecado o le tienen miedo a la vacuna. No, hermano, no. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Pero esto, ¿cómo se quita? Pasando tiempo con el Señor. No pasando tiempo en las redes sociales, sino pasando tiempo con el Señor. Y vamos a ver que esa es la clave. ¿Por qué Pablo había aprendido a estar contento? A mí eso me puede mucho y yo quiero que usted lo sepa. ¿Cómo se le hace para estar contento? Ok, pero déjeme ver otros puntos muy importantes que también nos provoca alegría. Le dije que Pablo está diciéndole a la iglesia en Filipenses: para mí no me es gravoso, les dice. Para mí no me pesa el escribiros las mismas cosas. Si usted se da cuenta, en muchas cartas la doctrina de Pablo se repite. ¿Pero qué le interesa a Pablo? Que quede grabado, que te lo memorices. ¿Y cómo es que lo aprendes? Haciéndolo. Así que Pablo usó algo que Dios, porque Pablo era un maestro, era un erudito, y él cuando hablaba algo, su mente usaba toda la escritura. La mente que el Espíritu Santo de Dios usaba remonta a Pablo al Shema, a la oración que Dios le demanda a Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Sí, y está en Deuteronomio 4. Deuteronomio es la repetición de la ley. Dios vuelve a repetir. ¿Cómo enseña Dios? Te repite las cosas. ¿Sabe que Deuteronomio es la ley, pero la vuelve, porque es los que sobrevivieron del desierto, y las vuelve a enseñar? Hermano, ¿cómo es que aprende el ser humano? Cuando repite. ¿Cuántos se aprendieron la tabla de multiplicar? Le doy la noticia: la generación que viene ahora ya no se la sabe. Ya no, ¿por qué? Porque ahora cuando ¿cuánto es cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por tanto? Sacan el celular y ahí tiene todo, los teléfonos inteligentes, y ahí hacen sus multiplicaciones y divisiones, y el día que no la tengan ya los lamió la vaca, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no, sus maestros, sus papás. ¿Cuántos tuvieron papás que dijeron: a ver la tabla del 1 y la tabla del 2, y ahí estabas, y más te vale que te la aprendas, si no? Pero hoy día, hermano, usted ve universitarios que no saben multiplicar, no saben dividir, tienen faltas de ortografías, pero terribles, hermano. Hay gente que me manda WhatsApp y digo yo: ay Dios, ¿será que fue a la nocturna? Sin acentos, usando otras palabras. Dice uno: no, o sea, padre. Ahora, no te mueras ignorante. Puedes enfocarte. ¿Y en qué debes hacerte maestro? Debiendo ser ya maestro en el conocimiento de Dios, porque ese conocimiento te salva la vida. Aleluya. Así que no ande que es que nos van a poner en la vacuna. Dígale: no, para hacerlo tienes que hacerlo voluntariamente. No te lo van a hacer a tus espaldas. Y cuando ese día sea, usted se va a quedar a verlo, porque yo no voy a estar, yo ya me voy. Deuteronomio capítulo 6, escúcheme. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ojo, y le dice al pueblo: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo, verso 7, leemos en voz alta. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Wow. Pregunto, y no estoy esperando respuesta: ¿cuántos enseñan a sus hijos así? Porque lo que hoy enseñan los padres es psicología. Son
puntos que escuchó en la internet. Cristo vive, que escuchó ahí en la internet, hermano. No, a tu hijo le tienes que sí decirle, pero no decirle, jalarle, pero no jalarle. Hermano, eso es filosofía. Eso es humanismo. Los que no conocen a Cristo, pues van a cosechar. ¿Sí? Porque un rato la moda es que sé estricto, pero luego llegan y dicen, no, déjalos que sean libres porque los vas a traumar. Y ahora, por ejemplo, hay países en Estados Unidos, usted no le puede, como buen mexicano, sacarse el cinto y darle de cinturonazo porque el hijo te puede demandar. ¿Sí? O sea, ¿y eso cómo? ¿A dónde tenemos que ir para educar a nuestros hijos? ¿Con qué terapeuta? ¿Con qué psicólogo? Hermano, vaya a la Biblia para educar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel y por ende a todos los que estamos oyendo? ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Con psicología? ¿Con filosofía? ¿Con buenos consejos que a ti te dio tu abuelo? El más mujeriego de todo el barrio. El que decía el abuelo, no, yo como Pancho Villa. Ya sabe lo demás, como dice el dicho. ¿Y cómo nos educaron a nosotros? Como Pancho Villa. Y sí, hermano, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos? Porque este es un problema serio. De entrada, ¿qué le dije? Repita. ¿Y qué le vas a repetir a tus hijos? El que no tranza no avanza, hijo mío. En la mañana, en la tarde y en la noche. Pues va a ser el futuro chapo de su familia, el futuro delincuente de su familia. No, ¿qué le tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos si Dios te permite? Los mandamientos de Jehová. Pero le está diciendo claramente, está hablando de el mandamiento primario es amar a Dios. Yo pregunto, ¿usted ama a Dios? Y usted le está enseñando a sus hijos a amar a Dios. Si usted no lo está haciendo, usted tiene 4 en la calificación. Amado, primero tú, porque mira, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tradúzcame, pastor, dice, y estos mandamientos los memorizarás y harás que tus hijos se lo memoricen. No es esa mamá, ese papá que está en la mañana, nunca vas a hacer nada, recoge. No. Estamos hablando que usted le tiene que enseñar a su hijo, a su hija. ¿Está oyendo aquí? Y lo que se va a subir a la red. ¿Cuántos dicen ese punto es importante? Hermano, tenemos un problema generacional porque no estamos siendo comprometidos con nuestras generaciones. Y esos mismos niños que no educamos son los que van a venir y nos van a partir la cabeza. Hermano, tenemos que educarlos, pero educarlos conforme la palabra de Dios, no conforme al gurú del momento en las redes sociales que educa a tu hijo así, que educa a tu hijo asá. Ellos porque no tienen el temor de Dios, porque lo que les importa es que te suscribas, que les des like para que ellos le paguen. A ellos les importa un rábano tus hijos, pero a nosotros nos interesan nuestros hijos. Hermano, ¿y qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? No, vamos a levantarnos una marcha porque quieren hacerlo en la doctrina gay y LGBT, Y y Z. Hermano, tú no necesitas andar peleando con esa gente. Tú lo que necesitas es enseñarles a tus hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar, como dice Pablo a los filipenses, lo que yo hago, ustedes hagan. Lo que han oído de mí, visto en mí, aprendido en mí, eso hagan, porque yo imito a Cristo. La mayor fuerza en la enseñanza es el ejemplo. Buenas tardes. ¿Qué decían los oyentes del Señor Jesús? ¡Wow! Este enseña como el que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él mismo le dijo a los discípulos, ven a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Hermano, la ética es respaldar mis palabras con mis actos. Porque si usted como papá le dice a su hijo, te estoy diciendo que no digas groserías, chamaco, pues usted está mal. Porque usted, para empezar, usted no le está enseñando el temor de Jehová. Porque lo que le está diciendo Dios al papá que oye, le dice, tú primero, esto lo pondrás en tu corazón, tú primero. ¿Y qué es lo primero? Tú primero tienes que amar a Dios y tienes que vivirlo. Y entonces tus hijos te van a ver, aleluya. ¿Hay alguien vivo en este lugar? Tus hijos te van a ver orando, te van a ver clamando. Cuando haya algún problema van a ver que te encierra y escuchan. Y eso lo enseñaron.
chueco que derecho. La generación en Israel lo enseñó. Cuando ya se veían en conflicto los judíos, los hebreos, decían, ¿qué haremos? Y de momento se les alumbraba, no, es que ahí estaba la semilla. Dijeron, volveremos al Dios de nuestros padres. Ándele. ¿Sabe que mi pobre padre, él cuando tenía problemas iba a la cantina? ¿Y qué cree que hizo su pobre hijo? Cuando tenía problemas, se iba a la cantina. Pero cuando me toma mi otro padre, me dice, cuando estés más afligido, cuando estés más atribulado, ora más fervientemente y aprende a estar contento. Y eso hay que marcarlo. Y hermano, no te vayas así sin marcar a tus hijos, sin marcar a tus nietos, sin marcar a las generaciones. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú eres el primero que pones el mal ejemplo? No traigo celular, pero vamos a hablar del celular. Están en la mesa comiendo y tú como papá, ¿cómo le dices a tu hijo, deja el celular? Si tú también tienes el celular ahí. Hola, buenas tardes, ya llegamos. Antes, hermano, si osáramos nosotros subir a la hora de la comida un memín pingüín, un calimán, o sea, los jóvenes no saben, son esas revistas de monitos, y ahí las subíamos y estaban, porque nos gustaba comer y estar de vagos aparte bien, y comiendo. Y ni veíamos qué comíamos, y a veces comíamos de más y solo lo que nos gustaba. Pero hoy día, ¿qué hacen las familias? Si es una familia de 4, se sientan a comer, si es que se sientan a comer, porque luego ya cada quien come por su lado. Pero si se sientan a comer, ¿qué hacen? Llegan como los vaqueros del oeste y cada uno hace así. Y el celular acá. Y todos, hermano. El papá con su celular, la mamá con su celular, los hijos con su celular. Y ahí están y no se miran a los ojos ni saben. Si tú le dices, a ver, hazme un bosquejo de cómo es tu papá, porque te perdiste. Es que no sé. Tiene como 3 años de pandemia que ni lo veo. Hermano, ¿cómo se comunican ahora los padres y los hijos? Por WhatsApp y llamadas de teléfono. Digo, si estás en otro país o en otra ciudad, vale, pero viven en la misma casa y se hablan por mensajes de WhatsApp. Dice, algo está mal. Hermano, porque la relación es importante. El mirarnos a los ojos, el hablar con tus hijos, decir, oye, apaga el celular. A ver, déjame verte, déjame escucharte. Hermano, yo tengo que enseñarle a mis hijos a amar a Dios. Pero ¿cómo se los tengo que enseñar? Como predico así que soy... No, vive, chaparro. Vive, que ellos vean que tú amas a Dios por sobre todas las cosas, que le sirves a Dios, que es tu pasión, que tu alegría, que todo es el Señor. Y quieran o no, eso entra, hermano, eso está sellando y eso está calando. Y entonces el día que tú ya no estés, tú lo vas a ver desde los cielos. Tus hijos, hermano, van a tomar tu lugar. Van a decir, no, el viejo me marcó, el viejo me selló. Porque usted y yo tenemos autoridad sobre los hijos. Dice, donde vayas, estando en el camino, en el trabajo, ¿de qué le vas a hablar? Mira, ¿qué es lo principal que le debes hablar a tus hijos? Dile, si tú mueres hoy, hijo, si tú mueres hoy, ¿a dónde? No es que es mi hijo, no se va a morir. No, es que ay, está chiquito todavía. Si ya se afeita, si ya se le van los ojos tras las muchachitas y a las muchachitas tras los muchachitos, deje de estar jugando, hermano. Predíqueles el evangelio. Pero ¿cómo se lo vas a predicar si tú no sabes el evangelio? Si tú no conoces el evangelio, si no conoces a Dios, como Pablo dice ahí en Corintios, dice a estos los enemigos, dice, y ahora se los digo llorando, ya se los he dicho muchas veces, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, gente en las iglesias que no conocen a Cristo y tienen a sus hijos. ¿Y cómo les van a enseñar a sus hijos, hermano? Si apostatan, si están turbados, si un día hacen una cosa y otro día otra. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo si eras católico? Luego te hiciste evangélico, luego te hiciste pentecostal, luego te hiciste testigo de Jehová, luego te fuiste con los mormones y luego te hiciste mesiánico y luego hasta regresas al catolicismo. Hermano, ¿quién te sigue? Pobre tu esposa, pobre tus hijos y pobre tus nietos, porque dice, es que el viejo lo seguimos y no tiene rumbo. ¿Por qué? Porque está turbado entre tantas cosas, hermano. Tiene tanta información.
Un día te habla de Apocalipsis y del arrebato y otro día te habla de... O sea, no tiene ni pie ni cabeza doctrinal. Es como le soplan los vientos, como le decía. Cuando hay terremotos, oyen los terremotos y la gente que se alimenta de eso, no de la Biblia, no de la oración, no del Espíritu Santo, ya son expertos. Ahora de lo del virus, hermanos, ya salía gente que era experto en virus. Yo digo, ¿cuándo? Hermanos, cuando vayamos a comer, apaga el bendito celular, ponlo en modo avión, o es más, súbelo a un avión y que vuele, que se vaya un buen tiempo. Hermano, hay gente que no puede vivir si no está conectada, y le digo que es una falta de respeto social, ético, de que estemos en una mesa y estemos platicando y usted me dé el avionazo. Estamos platicando y usted ni te dice WhatsApp, contestar. Y peor, hermano, hay gente que, ¿cómo es que ha vivido la pandemia? A base de memes. Para salir de la depresión, memes. Y se ríe. Una vida insulsa, disoluta, frágil. Hermano, no te puedes sostener de memes. Hola, ¿cuántos dicen ya, pastor? Amado, es una falta de respeto en la mesa o en una conversación. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero el no oír a las personas es falta de respeto. De que están hablando contigo y de repente están contestando ¿sabes qué? Eso es una falta de respeto. Porque están con esa chiva, hermano. Porque viven con esa chiva. Miles, no sé cuántas veces abren y cierran. Ya hasta el dedo, la huella se les perdió. Bajan, suben. Y están allí conectados y ves que como que se ríen solos, hermano. Y ya se toman foto acá, foto allá y mandan. Ahora hay que preocuparse de los hijos, qué cosas están subiendo en el Face. Ahora la gente del Face. Hermano, dice Pablo, pero una cosa hago. ¿Qué cosa? Dejar todo lo que interrumpe. Mira, otra cosa que el Señor me ha mostrado, y usted me conoce, no es de ahorita. En la mañana se levantan y lo primero que hacen, van al celular. Yo me acuerdo que lo hacía cuando era adicto. En mi buró tenía yo cigarros, porque cuando no fumaba del otro o no tomaba del otro, me calmaba con cigarro. Y aún en el baño, a donde sea que llegaba yo a rentar, donde estaba la jabonera, ahí pegaba yo mi cenicero. Y me estaba yo bañando y asomaba yo la cabeza y seguía. O sea, una adicción. Esa es una adicción. Para que me entienda, tú dejas tu celular en la mañana y a la hora que te levantes en la mañana, sí, porque hay alguien que le digo, oye, tú me mandas buenos días y son las 3 de la tarde, pero bueno, es una persona muy amada y nos reímos, porque ya somos viejos jubilados. Digo, oye, me mandas buenos días y que con un pega y manda de esos que mandan ahí. Te levantas. ¿Y qué es lo primero a qué vas? A abrir el celular. Y ya empiezas a contestar y a ver, hermano. Fíjate que fulano está enfermo, sultano está enfermo. Y hay otro que ves ahí 5 de la mañana, ingratos. Son de los que se encargan de saturarte la vida, hermano. 5 de la mañana, como no pudo dormir, ya a las 5 de la mañana te manda ahí que Dios te bendiga, corta y pega y copia y manda, sale, vámonos. Y tú lo primero que haces es, te llenas de todo eso, hermano. ¿Y cómo empiezas tu día? Contaminado. Cuando dice Pablo en Filipenses, recuerde, no quite ya cerró su Biblia, Dios me ampare. Dice Pablo en Filipenses, ¿cómo es que voy a estar contento? Hermano, es importante lo que el hombre tenga en su mente, en su memoria, así vive. Y Pablo dice, ¿cómo puedo aprender a estar contento? Enfocándose y llenando mi mente, mi memoria de la palabra de Dios. Por eso dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Recuerde que en el 4 vimos regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Y dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Mire, las personas que son groseras es porque no tienen el gozo del Señor. Pero ¿a qué es importante, hermano? Ser gentil. Ser amable. Dice que lo cortés no quita lo valiente. Decir y hablar las cosas con gentileza, porque el mundo necesita ver a los hijos de Dios. Sigue diciendo, por nada estéis afanosos, y en ese nada incluye todo. Por nada estéis
Afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que debemos mantenernos con las promesas de Dios. Pero ¿qué sucede? Ojo, ¿qué sucede, hermano? Si lo primero que le metes a tu mente, a tu memoria, es lo que ves en tu teléfono. Y al abrir tu teléfono en la mañana, ¿qué ves? Terremoto en allá, kilómetros luz, hermano, que a ti ni en ese momento ni fu ni fa. ¿Qué es lo que debes de hacer? Levantándote. Hermano, no vayas al teléfono. Mire, son consejos prácticos. No vayas al teléfono, déjalo ahí y ve a la presencia de Dios. Por eso dice, por nada estés afanoso. ¿Qué tienes que hacer para empezar tu día? Hermano, tener pensamientos de paz, de bien y no de mal. Empezar a orar, empezar a decirle, Padre, muéstrate a mi vida. Padre, gracias. Hermano, usted no puede empezar su día en el teléfono, porque usted se va a contaminar. Y ora por fulana porque lo tienen intubado. Y usted dice, ay, el virus. Y ahora viene el beta, el gamma, el chupa, chona, tapa, gallo. Y Dios santo, esos son más peligrosos. Y tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer con todos los que vienen? Y viene un huracán, y viene esto, y viene el otro, y ahora hasta los talibanes van a invadir México. ¿Cómo? Sí, ahí está. Y luego vas y le das replicar, hermano, y ya estás diciendo, vienen los talibanes. ¿Quién lo puso? Fulano. ¿Qué evidencias hay? No hay evidencia, pero te contagias. Hermano, ese hermano, esa hermana que no puede dormir a las 4 de la mañana, te manda ahí maripositas y todo, y que Dios te bendiga. Dile, duerme, ora para que puedas tener paz. No vengas a contaminar. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Guarde esa bendita chiva, apáguela. Mire, y después de que usted acabe de orar, de estar en la presencia de Dios, vaya usted a su celular y lo abra, y se va a dar cuenta que no pasa nada. No pasa nada. Hermano, si usted no ve los mensajes, permíteme, van manejando. Hermano, muchas veces yo he estado pensando hacer un letrero grande que diga, atención, deja tu celular. Hermanos, van manejando y yo digo, Dios mío, manejas o tecleas. ¿Qué tan importante eres? Eres un ministro de guerra, de seguridad nacional, para que estés allí. No, está hablando con fulano, me dice, se mandan memes y todo, porque tienen una vida insulsa, no tienen profundidad de vida, no tienen responsabilidad. Hermano, nosotros debemos de entender que cómo debo vivir. Debo vivir enfocado, pero ¿de dónde debe venir la fuente que me alimenta? ¿De dónde debe venir la información que sostiene mi vida? De la fuente de vida, de la palabra de Dios, no de los medios de comunicación. Ellos te dicen qué comer, qué no comer. Hermano, eso. ¿Y cuál es el problema? Mire, que está sucediendo. Nosotros debemos de entender, los que ya somos adultos, que tenemos nietos, que tenemos hijos. Hermanos, debemos entender, pero primero debemos entenderlo nosotros para darles ejemplo. Pablo dice aquí, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Fíjate, estoy en Filipenses capítulo 4, verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amado, hay que enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. Deje de perder el tiempo de estarle diciendo, niño, levanta eso, niño, levanta el otro. Y al rato tu hijo ve que tu esposa, iba a decir tu mamá, tu esposa está, ¡hey! Dejaste el baño desordenado, ¡hey! Dejaste la recámara. Ah, sí, y porque tú eres padre, tú puedes dejar tu recámara desordenada y tus hijos no. No, tú estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que enseñarle cómo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Hijo, ame a su hermana.
Pero si ven que tú tratas como chancla a tu esposa, no la amas. Tú no puedes enseñar lo que no tienes. Tú de boca puedes decir, no, yo de lengua me como un plato. Pero no, tiene que ir respaldado con el ejemplo de vida. Eso es ética. Ética es que lo que yo digo, lo respaldo con mi vida. ¿Sí se oye? Hermano, tenemos un problema serio porque todo lo que nos informan las redes sociales lo creemos. Que coma esto con esto para esto, que hagas este licuado de ya lo he platicado muchas veces. Hubo un hermano que me decía, pastor, y métale cúrcuma, y métale jengibre, y vitamina C, y vitamina A, y canela, y todo, y usted verá, mire que el COVID no pasa nada. Estuvo enfermo. ¿Y dónde está pues? No, hermano, no confíes en eso, porque hay gente que solo vive allí en las redes sociales, y todo lo que dicen, ¿cuál es la evidencia? No tienen evidencia. ¿Y qué es lo que yo veo? Que un predicador llamado maestro, apóstol y cuanta cosa dijo que en tal fecha se acababa el mundo y que Cristo venía. Lo dijo. ¿Y qué pasó? No vino Cristo, no se acabó el mundo. Y se quitó él de ahí por la pena, pidió perdón, algo. No, siguió. ¿Por qué? Porque apostó a la falta de memoria del pueblo. El pueblo se le olvida. Otro disque apóstol que se dejó con su esposa y bueno, y a poco tuvo vergüenza y se quitó de las redes sociales, se quitó de la iglesia. No, ahí sigue. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus cautivos es gente que no tiene nada más que puro tóxico en la cabeza. Estamos en pandemia. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en la pandemia? ¿Sabe lo que hacen los astronautas que están allá en las bases, en las estaciones allá en el espacio? Lo primero que hacen, ejercicio. Diario hacen ejercicio. Y comen más frutas y verduras que carne para poder resistir mentalmente y corporalmente. Pero, ¿qué hace nuestra población ahora en el arresto domiciliario? Duermen, toman pastillas y no pueden dormir, vagan en las redes sociales. Hermano, ¿qué es lo que ha multiplicado? Divorcios. La pandemia ha dejado divorcios, ha dejado adulterios. Yo los trato, yo sé, gente que se apagó su fe y se encendió su lujuria, que viajan en las redes sociales, en la pornografía, que llenan sus teléfonos de memes. Eso es insulso. ¿Qué educación? ¿Qué come esto? ¿Qué come el otro? No. Mira, estamos en una situación de gravedad, hermano, por falta de actividades físicas. O sea, que hoy tristemente nuestros hijos, tus hijos y los hijos de los hijos, ¿qué es lo que se espera? Que los hijos entierren a los padres, pero hoy día hay muchos padres enterrando a sus hijos, porque sus hijos están destruyendo sus cuerpos, que no son de ellos. Están propensos a infartos, a fallos de sus sistemas. ¿Por qué? Porque consumen lo que no deben de consumir. Pero tú, ¿cómo le dices? Come sano. Si tú eres el primero que pide 5 más y de tripa, bien aceitadito. ¿Cómo le dices? ¿Con qué autoridad le dices a tus hijos, hey, coman sano? Porque para que coman sano, tú tienes que poner en tu mesa comida sana. ¿Y es fácil? No, cuesta. Pero hermano, te vas a evitar estar enterrando a tus hijos. ¿Qué es lo que se están muriendo? Se están muriendo los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Sobrepeso, que ya son diabéticos, que no hacen ejercicio, pero ni en las maquinitas esas solamente que corren ahí y suben montaña y se tiran de balazo. Pero tú los ves y tienen una vida de sillón, puro sillón. Y para eso no hay vacuna, aunque te vacunen, hermano. Y tristemente somos la generación, oiga lo que yo le digo, que vamos a estar enterrando a nuestros hijos porque viven vidas. ¿Por qué? Porque no les hemos dado el ejemplo de vida nosotros. Porque pasamos el tiempo, ¿dónde, hermano? No vemos a nuestros hijos a los ojos, puro bendito teléfono, pura pantalla, horas y horas. ¿Cuántas horas pasas en las pantallas? Y no le estoy preguntando. ¿Cuántas horas pasas con el Señor? Porque en lo que tú le dedicas más tiempo es tu Dios. ¿Cuánto tiempo pasas orando, leyendo? Mire, esto no necesita recargarse, hermano. Esto no pierde señal. ¿Cuánto tiempo pasamos? No hay oración.
No hay crecimiento. Yo digo, Señor, se me está yendo la vida y la iglesia no crece. Y ahora en pandemia no leen, y usted es testigo que su esposo ni por equivocación agarra la Biblia. Pero el fútbol se tira a los 45.500 partidos de fútbol. Hay un tiempo para todo. Pero no puede ser que estés en la pantalla viendo todo. Estamos en la generación de las series. Ahora ya no se basta con un programa. Ahora se tiran una serie hasta que amanecen, hermano. Al otro día están así y no saben si son Batman, si son Robin, si son qué. Ya le dice fulano, ¿quién? A mí me habla, pues a ti. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no les hemos enseñado. ¿Con qué autoridad le enseñas a tu hijo? Amar si no amas a nadie. Porque el mandamiento es, oye, tú papá, grábatelo en tu mente. Tienes que amar a Dios, y entonces le vas a enseñar a tus hijos cómo se ama a Dios. Y les vas a enseñar con la palabra. Y vas a pasar tiempo con ellos. Y cuando sea de pecho a pecho, cara a cara, como yo digo, les vas a hablar, te vas a sentar y los vas a confrontar. Y les vas a decir, tu vida está en peligro. Pero ¿qué es lo que les ocupa? Lo que les ocupa, que se titule, que estudia para que tengas un buen trabajo. Y su alma, pregunto yo, eso está para el mundo, pero en la iglesia, ¿qué me debe preocupar de que mi hijo qué? Que el día que el Señor lo levante, él sepa que es de Dios. Hermano, pero como nosotros no creemos en la salvación, pues no le predicamos a nuestros hijos. Y vemos que los hijos van mal y no hacemos bendita la cosa, nada, hermano. Y Pablo les está escribiendo, porque los judaizantes, los enemigos venían diciendo, no, es que nosotros somos del linaje de Israel. Y Pablo le dice, ustedes son del linaje de Israel. Dice, yo más, le dice. ¿Sí? Y le está diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire, Pablo, hermano, casi 30 años, de hecho, después de este arresto en Roma, vive 4 años más, lo vuelven a arrestar y lo matan, ¿sí? Pero él, cuando escribe a los filipenses, él estaba en prisión domiciliaria, tenía arresto domiciliario. Hola. Y estando preso en una casa alquilada en Roma, él fue muy productivo. Cristo vive. Así que no me diga que porque a usted lo tienen en arresto domiciliario, usted es cuando debe ser más productivo. No es que la pandemia, es que el otro. No, hermano, no hay pandemia que valga. Nosotros debemos y aprovechar que tenemos a nuestros hijos, porque todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, Romanos 8:28. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo de nuevo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Escuche, pero una cosa hago, diga conmigo, una cosa hago, una cosa debo de hacer. Dile que está a tu lado antes de irnos, hermano, se trata de enfocarse, enfóquese. No que usted sea aprendiz de todo. Dígaselo, como dice el dicho, y maestro de nada. Es aprendiz de todo, hermano, pero es maestro de nada. Pablo tenía muchas cosas, pero él dice, me enfoco, lo dejo todo por conocer a Cristo. Hermano, enfóquese en lo eterno. Deje de estar en tantas cosas y enfóquese en sus hijos. Sus hijos van a crecer y se van a ir y usted ni la cara les vio, porque siempre está pegado en la pantalla del celular.
Tenemos una generación, hermano, que la educó las redes sociales, desconectada completamente. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permítame un último punto. ¿Qué nos dice el contexto? Porque Pablo escribe esta carta desde la prisión en Roma. Ahora, es una de las prisiones más ligeras que le tocó, porque estaba en una casa, en un arresto domiciliario. Recuerde que Pablo no era homicida, era un perseguido político por el gobierno, el imperio romano, y era un perseguido religioso por el imperio hebreo, por el Sanedrín. Así que lo que ellos hacían es lo que el diablo siempre ha querido hacer. El diablo, cuando ve que alguien está moviendo y está predicando, lo que buscan es que, ¿qué hace el YouTube, las redes? Cuando hay alguien ahí que le está tirando muchas piedras al cerco del deseo de las potencias, lo vetan a ese, pues ya no sale, no le dan promoción, porque es la manera que el diablo tiene de apresar a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que el diablo ha visto ahora con la iglesia? ¿Qué ha hecho? La ha metido a arresto domiciliario. Si usted lee en la Biblia, y voy a pasar muy rápido porque ya no me va a dar tiempo de exponerlo todo claramente, en arresto domiciliario han estado los apóstoles. Juan en la isla de Patmos dice: estoy aquí el día del Señor por causa de la fe. O sea, no por ladrones, no por secuestradores, no, ellos eran perseguidos y puestos en prisión por predicar el evangelio, pero al enemigo, el que está en control, las naciones que tienen planes, que tienen agendas para este mundo, ellos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de meter en arresto domiciliario a la iglesia. Y a Pablo, cuando lo apresan en Jerusalén, él, como ciudadano romano, él apeló al César, al emperador en Roma, y lo mandaron a Roma porque era ciudadano romano, no lo podían tocar así por sí solamente. Así que él llega hasta Roma. Si lo quiere ver en Hechos capítulo 28, al final de la historia del libro de Hechos, dice: Pablo llega a Roma, Hechos capítulo 28. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo vivía en una casa que él alquilaba con sus propios recursos. Por eso la iglesia le enviaba para pagar la renta de la casa donde Pablo quedó prisionero, pero quedó en arresto domiciliario. Tenía libertad de escribir, de recibir visitas, de predicar, ¿sí? Y tenía un soldado allí. Imagínense que pasaba un soldado, luego otro soldado. Si ustedes vuelven a leer Filipenses, dice él que sus prisiones se han hecho patentes y ha tenido provecho el evangelio. Dice que aún los soldados oían. Como Efesios también es una carta de la prisión, usted va a ver que ahí escribe él de la armadura del soldado, usando la figura. Pero él tenía 24 horas al día, ¿a quién? En la puerta de su casa, un soldado. Y él pudo hablar de Efesios capítulo 6 y toda la armadura de Dios, pues ahí lo tenía. Hermano, ¿qué hizo Pablo? Estoy aquí y ese soldado está. No, dijo, mira la figura del soldado, y esto se lo escribe a los efesios, y ustedes deben tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Pablo había aprendido a estar contento, cualquiera que fuera su situación. Le da gracias a Dios que los filipenses ya habían recuperado su cuidado de él. Le enviaron ofrenda, y él dice: ofrenda de olor grato. O sea, él lo recibió. Hermano, cuando usted da para la iglesia, no le da al pastor, usted se lo da a Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice: no lo digo porque tenga necesidad, porque he aprendido a estar contento en la necesidad. He aprendido a estar contento en la abundancia.
He aprendido a estar contento en la paz y he aprendido a estar contento en la tormenta. Eso es lo que produce que cada vez que estás afligido vayas en oración. Porque de esa manera dice Pablo que él aprendió a estar contento. ¿Cómo? Todo pensamiento. No llenarte, hermano. Hay gente que ya se conoce todos los síntomas de la pandemia, del coronavirus. No, es que ahora viene la temperatura y ya se están checando. Yo me siento que yo ya tengo temperatura. Y luego va a venir dolor en la espalda, ya me duele la espalda. O sea, tienen un manejo de la mente sobre el cuerpo, que se enferman, como ellos dicen. Cuando lo que debemos llenar de nuestra mente es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay poder en eso pensad. Debemos llenarnos de eso. Pero ¿qué hacemos en las redes sociales? Nos llenamos de lo otro. Así pues que dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y ya él les dijo que lo habían examinado y todo. Y termina diciendo Lucas: y Pablo, verso 30, Hechos 28, 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sabe que el diablo siempre va a querer pararnos? ¿Sabe que el diablo siempre va a querer apresar, aprisionar a la iglesia? Y esta pandemia la están aprovechando y están, como digo yo, estirando el chicle lo más que puedan, hermano. Pero ¿qué debemos de hacer cuando estemos en arresto domiciliario? Predicar el evangelio del reino. Aleluya. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Cuando nos enfoquemos, cuando dejemos de estar tanto tiempo en las redes y estemos más tiempo en la presencia de Dios. Dejemos de estar haciendo todo, hermano, porque no vas a ser más que aprendiz de todo, maestro de nada. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos hablas de la importancia, de la responsabilidad que hemos dejado la generación de estos jóvenes. Le hemos dejado la educación de nuestros hijos al gobierno, a los que controlan el mundo, a la moda. Vemos a nuestros jóvenes tatuados hasta las orejas. Vemos su hablar, vemos su conducta. Nosotros no hemos marcado la vida de nuestros hijos y nietos, y es el mandamiento que primero debe marcar nuestras vidas y enseñarle a nuestros hijos que memoricen que Jehová es uno, a amarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vivir para Él y poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Enseñarles, heredarles la palabra, heredarles el valor y heredarles la enseñanza, para que ellos aprendan en carne propia que nosotros aprendimos a estar contentos cualquiera que fuera nuestra situación. Padre, bendice esta iglesia y que nos enfoquemos y que dejemos tristemente de pretender saber de todo y no saber de lo que verdaderamente debemos de saber. Aprendices de todo y maestros de nada. Ayúdanos, Señor. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre tuyo, Padre, en el nombre de Cristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.